Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 368 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, antes de comenzar las invito a orar. Oremos. Amantísimo Señor, Dios y Padre maravilloso, Jehová Roi, nuestro buen pastor. Señor, tú dices en tu palabra que cuando tú hablas, tus ovejas escuchan y las que son tuyas te siguen, Padre Santo. Oh Dios amado, henos aquí, Padre fiel. Nosotras hemos escuchado tu voz y hemos reconocido que somos tuyas, Padre fiel. Gracias por habernos hecho parte de tu remanente, mi Dios amado. Y aquí estamos, Señor, postradas delante de ti, queriendo escuchar más y más de ti, Señor, para que así no nos pierdamos del camino, Señor, sino que nos mantengamos detrás de ti siguiendo tus pisadas, Padre fiel. Oh Dios bendito, continúa hablándonos, mi Dios amado, porque te necesitamos, Padre fiel. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, les invito a que la abran conmigo en Números, capítulo 17. Vamos a leer todo el capítulo. Amén. Números 17, todo el capítulo. Dice la palabra del Señor así. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel, con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres, una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo de reunión. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo de reunión, y aquí que la vara de Aarón, de la casa de Leví, había reverdecido y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniere al tabernáculo de Jehová, morirá. ¿Acabaremos de perecer todos? Amén. Voy a leerles el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente, dice. Es un ejemplo de la gracia de Dios que, habiendo obrado varios milagros para castigar el pecado, haga aún otro más para impedirlo. Tenían que tomar 12 varas o báculos. Probablemente eran los báculos que los príncipes usaban como insignias de su autoridad. Varas viejas y secas que no tenían savia. Tenían que esperar que brotara y floreciera la vara de la tribu o príncipe a quien Dios escogiera para el sacerdocio. Moisés no objetó que el asunto ya estaba suficientemente decidido. No se propuso determinarlo, dejó el caso en el Señor. Aunque todas las demás varas quedaron como eran, la vara de Aarón se convirtió en una vara viva, una rama viva. En algunas partes salieron brotes y en otras flores y en otras frutos al mismo tiempo. Todo eso era milagroso. De este modo se manifestó que Aarón estaba bajo la bendición especial del cielo. El llevar fruto es la mejor prueba del llamado divino. Las plantas del ambiente de Dios
y los vástagos que de ellas se corten florecerán. Esta vara fue conservada para terminar con las murmuraciones de la gente, para que no murieran. El designio de Dios en todas sus providencias y señales es quitar el pecado. Cristo fue manifestado para quitar el pecado. Cristo es llamado expresamente vara del tronco de Isaí. Desde el punto de vista humano, había pocas posibilidades de que él floreciera, pero la vara seca revivió y floreció para confusión de sus adversarios. El pueblo clamó: «He aquí, nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos». Este era el lenguaje de un pueblo afligido que lucha contra los juicios de Dios, acarreados por ellos mismos debido a su orgullo y obstinación. Muy malo es quejarse contra Dios cuando estamos afligidos y, en nuestra angustia, agravar nuestra transgresión. Si morimos, si perecemos, es debido a nosotros mismos, y la culpa caerá sobre nuestra cabeza. Cuando juzgue, Dios vencerá y obligará a los contradictores más obstinados a confesar su necedad. Cuán grandes son las misericordias que disfrutamos al tener una mejor dispensación, más gloriosa y establecida sobre mejores promesas. Fin de la cita. Miren que este capítulo 17 comienza con la palabra luego. Dice: luego habló Jehová a Moisés diciendo. Luego. ¿Luego de qué? Mujeres hermosas, para recordarnos, ¿verdad? Hacer memoria y de lo que hemos estudiado, y por si acaso hay alguna mujer hermosa que se está uniendo a nosotros por primera vez. Bueno, pues luego de que Coré, que era de la tribu de Leví, de donde eran Moisés y Aarón, se levantara porque estaba en contra de Moisés y de Aarón, porque estaba inconforme con el puesto que Dios le había dado, y él quería ser sacerdote. Así que como estaba inconforme, se levantó en contra de ellos, pero obviamente pues no se levantó solo, ¿verdad? E instó a Datán y a Abiram para que se levantaran con él para ir en contra de Moisés y de Aarón. Y ellos juntaron 250 hombres que también se levantaron en contra de Dios y que se atrevieron a ofrecer incienso al Señor, cuando solamente el sumo sacerdote, el sacerdote, podía ofrecer incienso. Así que luego de que ellos se levantaron en contra de Moisés y de Aarón, y luego de que Dios los matara, ¿verdad? A Coré, a Datán y a Abiram, los tragó la tierra vivos junto con las familias de Datán y de Abiram, los hombres de Coré, y todas sus pertenencias, sus cosas, sus tiendas, todo. La tierra se abrió y se los tragó. Enseguida el Señor mató con fuego a los 250 hombres que también se habían unido a ellos, ¿verdad? Luego de que el pueblo culpara a Aarón y a Moisés de que Dios matara a 14,700 personas por haber culpado al Señor, ¿verdad? Y después de todo eso es que Dios le habla a Moisés, ¿verdad? Aquí en el verso 2, que eso fue pues enseguida, ¿verdad? En el verso 2 Dios le dice a Moisés que iba a confirmar el liderazgo de Moisés y el sacerdocio de Aarón, ¿verdad? Y le pide a Moisés que juntara 12 varas, una de cada tribu de Israel, ¿verdad? Obviamente a Leví le pertenecía ofrecer una vara también, ¿verdad? Y Dios le dice a Moisés que él escribiera los nombres de los jefes en sus varas, y que escribiera el nombre de Aarón en la vara de Leví, ¿verdad? Y le dice, para confirmar, fíjense, el liderazgo de Moisés, Dios le dice a Moisés que llevara las varas, ya con sus nombres de ellos, llevara las varas al tabernáculo de reunión delante del testimonio, a donde dice el Señor, donde yo me manifestaré a vosotros. En otras palabras, lo estaba mandando al lugar santísimo, en donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una sola vez al año. Si alguien aparte del sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, moría. Así que Moisés estaba arriesgando su vida por el pueblo una vez más, ¿verdad? Pero Dios quiso demostrarle al pueblo con eso, ¿verdad? De que era él, que era Dios mismo quien había escogido a Moisés como líder, ¿verdad? Porque se habían levantado en contra de Moisés y de Aarón, ¿verdad? No querían a Moisés por líder, ni querían a Aarón por sacerdote. Y aquí el Señor, con este milagro de dejar que
Moisés entrara al lugar santísimo a poner las varas y a removerlas, Dios estaba mostrando que él había puesto como líder a Moisés. Amén. Y le dice Dios a Moisés que le diga al pueblo que la vara que florezca, o sea, solo la que iba a florecer, será la del hombre que él había escogido para ser sacerdote, ¿verdad? Dice el Señor. Y Moisés hizo, sí, obedecer todas estas palabras, le dijo todas estas palabras del Señor al pueblo, ¿verdad? Y fue Moisés y puso las varas en el lugar santísimo, tal y como el Señor le había dicho, y luego al otro día volvió a entrar para recoger las varas, ¿verdad? Y dice el verso 8 que la vara de Aarón es la que había no solamente reverdecido y florecido, sino que también tenía renuevos, o sea que le habían salido brotes, como unas ramitas, unas plantitas que podían ser plantadas, y le habían salido frutos. Y Moisés agarró pues todo el bonche de varas o bastones, ¿verdad? Que eso es lo que significa varas, ¿verdad? O bastones. Y los entregó al pueblo y los jefes tomaron cada uno su vara y pues obviamente se dieron cuenta que la que había reverdecido era la de Aarón. Yo me imagino su cara cuando vieron a Moisés salir con ese bonche de varas y una, pues obviamente era bien visible, ¿verdad? Que se había reverdecido y había echado flores, ¿verdad? Y han de haber dicho, ¿a quién habrá escogido el Señor, verdad? Pero resulta que cuando vieron que era la de Aarón, ¿ustedes se imaginan cómo se sintieron todos los del pueblo cuando vieron que Dios había confirmado a Aarón como sacerdote? Ya me imagino sus caras de miedo, de terror, ¿verdad? Y le dice Dios a Moisés, ya que habían visto las varas y que habían visto que la que había reverdecido era la de Aarón, le dice Dios a Moisés, agarra la vara de Aarón y regrésala al lugar santísimo para que se guarde por señal, o sea, para que se guarde como recordatorio a los hijos rebeldes. Y Moisés obedeció al Señor. Y la vara de Aarón fue puesta dentro del arca del pacto. Dentro del arca del pacto se encontraban las tablas de piedra donde Dios mismo había escrito los 10 mandamientos y que Moisés quebró. Un poco de maná había también en el arca del pacto y ahora se ponía la vara que reverdeció. O sea, esas son las únicas 3 cosas que había dentro del arca del pacto. Las 3 cosas, obviamente, símbolos de recordatorio para el pueblo de su rebeldía y de su pecado. Pues recordemos que Moisés rompió las tablas de los 10 mandamientos porque ellos lo habían hecho enojar, todo el pueblo había hecho enojar a Moisés cuando se hicieron un becerro de oro. Pusieron también, Dios quiso que pusieran maná dentro del arca del pacto para que no se les olvidara que era Dios quien les proveía el alimento, la comida todos los días, ¿verdad? Y también, de alguna manera, para que lo vieran como se recordaran, ¿verdad? De que habían pecado porque veían el maná con fastidio y pidieron, o más bien exigieron carne de mala manera y pues obviamente la vara Dios la pone también dentro del arca del pacto para que se acordaran que no habían creído o no habían aceptado que Dios había de verdad puesto a Moisés como líder y a Aarón como sacerdote y se habían levantado contra ellos. Así que esas 3 cosas eran símbolo de sus pecados del pueblo. Y por eso Dios dice, ponlo ahí para que se recuerden, ¿verdad? Cada que ellos se acordaran o vieran el arca del pacto, cada que se movía, ¿verdad? Se iban a acordar de sus rebeliones y cómo Dios en su infinita misericordia los había perdonado. Dice Isaías 11, 1 y 2, saldrá una vara del tronco de Isaí, o sea que iba a salir David, pues David iba a ser hijo de Isaí. Dice, y saldrá un vástago, retoñará un vástago de sus raíces. El vástago era o iba a ser, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Y el verso 2 dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Pues ese vástago de David, que es nuestro precioso Señor Jesucristo, mujeres hermosas, nació verde, obviamente, ¿verdad? Él mismo lo declara en Lucas 23:31 cuando dice, si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco?
¿Y saben a quién se lo dijo nuestro Señor Jesucristo? Mujeres hermosas, ¿a quién Dios le dijo estas cosas? Acompáñenme a leer Lucas 23 del 26 al 31, mujeres hermosas. Por favor, abran sus Biblias y busquemos en Lucas 23, 26 al 31. Lucas 23, 26 al 31. Dice la palabra del Señor así. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no amamantaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Se lo dijo a las mujeres hermosas, se lo dijo a las mujeres de Jerusalén. Hoy, mujeres hermosas, Dios está hablando a nosotras las mujeres. Amén. ¿No es hermoso ver y saber cuando Dios dirige sus palabras a nosotras las mujeres? A mí me encanta cuando Dios se dirige en su palabra a mí. Me lo imagino como que si me está hablando, pero me está mirando a los ojos, ¿verdad? Y aquí en Lucas, Jesús nos dice: yo soy el árbol verde y ustedes son el árbol seco. Ustedes son los árboles secos. Pero en el contexto del momento en que Dios estaba diciendo estas palabras a esas mujeres de Jerusalén, lo estaban llevando para matarlo, para secarlo, ¿verdad? Y sí, lo mataron. Pero después resucitó, amén. Reverdeció, floreció y hasta la fecha de hoy sigue dando fruto en nosotros, amén. Y por medio de nosotros sigue produciendo vástagos, amén. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le predicamos a alguien más y esa persona es salva, ahí estamos produciendo vástagos, amén. Porque es imposible, mujeres hermosas, ser de Cristo y no dar fruto, amén. Porque entonces Cristo no tendría poder. Pero Isaías dice que Dios le dio poder. Él mismo lo dice en Mateo 28, 18. Nuestro Señor Jesucristo dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guardes todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, estaba diciendo: yo tengo poder, tengo potestad aquí en el cielo y en la tierra, así que yo tengo el derecho de mandarlos a predicar y tengo el poder para capacitarlos para que lo hagan y lo hagan bien. Amén. Pero mujeres hermosas, al igual que el pueblo de Israel, cada que vieran el arca se iban a acordar de sus pecados y de la gracia de Dios de haberlos salvado de morir por medio de los sacrificios, ¿verdad? Porque dice Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pues así nosotras también, cada que nos acordemos o veamos la cruz, mujeres hermosas, recordemos que es símbolo de lo pecadoras que somos y de lo bueno que es Dios, que sacrificó a su propio Hijo para que nosotras tengamos vida eterna, amén, y no vayamos a condenación. Y dejemos de quejarnos, dejemos de dudar, dejemos de murmurar, dejemos de pecar, y al igual que el pueblo reconozcamos que somos pecadoras y que merecemos la muerte, pero que por gracia de Dios, Dios nos ha dado el cielo, amén. Dice el verso 12, vamos a leerlo de nuevo, mujeres hermosas, acompáñenme a leer ahí Números 17, el verso 12, nuevamente. Dice el verso 12, entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ellos sabían que la paga del pecado es muerte. Por eso decían: ahora sí estamos muertos.
Por fin habían reconocido su pecado y reconocían también que merecían morir. Mujeres hermosas, no es sino hasta que nos damos cuenta que somos pecadoras y que merecemos el infierno cuando reconocemos que necesitamos un Salvador. Amén. Mientras alguien no crea que es pecador y que merece el infierno, no puede ser salvo, ¿verdad? Porque necesitamos reconocer nuestra enfermedad de pecado para poder reconocer que necesitamos ser sanadas del pecado, que necesitamos que Cristo nos salve. Amén. Al igual que la vara de Aarón reverdeció, volvió a la vida, y de esa manera Dios mostró que Aarón era el hombre que Dios había escogido para ser el sumo sacerdote. La señal de que Jesús es nuestro sumo sacerdote y nuestro Salvador fue su resurrección, mujeres hermosas. Jesús volvió a la vida para darnos vida a todos los árboles secos. Amén. Gloria a Dios por eso, mujeres hermosas. Por favor, acompáñenme a leer Mateo 3 del 7 al 10. Por favor, abran sus Biblias en Mateo 3 del 7 al 10. Mateo 3 del 7 al 10. Dice la palabra del Señor así. Ok. Aquí está hablando Juan el Bautista. Dice: al ver Juan el Bautista que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Los fariseos y los saduceos querían bautizarse sin arrepentirse. Y eso Juan se los recalca, ¿verdad? Por eso es que Juan les dice: den frutos dignos de arrepentimiento, o sea, muestren con obras que realmente se han arrepentido. Ellos no reconocían que ellos eran pecadores. Entonces, ¿cómo iban a ser salvos? O sea, ellos decían: somos hijos de Abraham, ¿verdad? Y por eso ya nosotros somos salvos, pero no era así. Ellos tenían que arrepentirse de sus pecados. Y les dice: todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego del infierno. Mujeres hermosas, hoy día vemos muchos fariseos y muchos saduceos en nuestras iglesias, ¿cierto? Que se han bautizado solo porque piensan que ya, o sea, haciendo una oración y bautizándose ya son salvos, ¿verdad? Lo hacen solamente para escaparse del fuego del infierno, ¿verdad? Pero realmente no se han arrepentido y no dan frutos de que muestren su arrepentimiento. Dice Dios: por sus frutos los conoceréis. Si realmente somos salvas, mujeres hermosas, vamos a mostrarlo dando fruto de que realmente hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, de que realmente le hemos consagrado nuestra vida y de que realmente nos hemos arrepentido de nuestros pecados y queremos vivir una vida santa para la gloria de Dios. Amén. ¿Cuál es el fruto que produce el Espíritu Santo cuando ya, obviamente, el Espíritu Santo mora en nosotros? Dice Gálatas 5, 22 y 23 que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, o sea, dominio propio. Para que podamos dar fruto, mujeres hermosas, pues necesitamos, igual que todo árbol, ¿verdad? Agua, comida, o sea, fertilizante, sol. En otras palabras, necesitamos permanecer en la presencia de Dios por medio de su amado Hijo Jesucristo, comiendo su palabra, siendo empapadas con su Espíritu Santo. Necesitamos la luz de la palabra del Señor. Amén. Y al igual que a un árbol usted no le da agua una vez al año para que crezca, se fortalezca y dé fruto, pues así tampoco nosotras no vamos a crecer ni vamos a fortalecernos espiritualmente, y mucho menos vamos a dar fruto si leemos la Biblia una vez a la semana, ¿verdad? O una vez al mes o una vez al año. Mujeres hermosas, es solamente en la presencia del Señor que podemos reverdecer y dar fruto. Amén.
El verso 13 dice, vamos a leer de nuevo el 13 de Números 17, dice: cualquiera que se acercare, el que viniere al tabernáculo de Jehová, morirá. ¿Acabaremos de perecer todos? Mujeres hermosas que me escuchan, si hay alguna, ¿verdad? Alguna de ustedes que ha reconocido que es pecadora, que merece el infierno y que piensa que si va a la iglesia va a ser criticada o va a morir más espiritualmente de lo que ya está, déjeme decirle que no es así. Dios le está esperando con los brazos abiertos. Amén. No se fije en la gente, ponga sus ojos en el Señor. Igual y tal vez son ideas suyas, ¿verdad? Pues el pueblo, eso era lo que estaba pensando, pero no era lo que iba a suceder. A veces nosotras nos hacemos películas en nuestra mente, pero recordemos que gracias a Dios nuestros pensamientos no son como los pensamientos del Señor. Amén. Si alguien le critica, ¿verdad? Pues esa persona se las va a arreglar con el Señor. Y si su preocupación es que Dios le rechace, dice el Salmo 51, 17, que Dios no desprecia al corazón contrito y humillado, que el sacrificio que a Dios le agrada es el espíritu quebrantado. Amén. Mujeres hermosas, desafortunadamente todos, ¿verdad? Todas hemos sufrido alguna vez en la iglesia alguna decepción, hemos sufrido críticas, hemos sufrido murmuraciones, pero mujeres hermosas, nuestros ojos deben de estar puestos en el Señor, ¿verdad? Y nunca olvidar que tal vez nosotras, y no tal vez, también hemos murmurado de otros en la iglesia, ¿verdad? Así que mujeres hermosas, nosotros debemos poner nuestros ojos en nuestro Señor Jesucristo y seguir adelante por Él, ¿verdad? Nosotros no vamos a la iglesia para que nos alaben, sino para que nosotros alabemos al Señor. Amén. Y también por otro lado debemos también pensar que a lo mejor haya mujeres, ¿verdad? No sé, que se sientan como Aarón, ¿verdad? Yo pienso que no dudo que haya habido momentos en que Aarón se haya sentido dudoso de que Dios de verdad lo quisiera como pastor. El ver que todo el pueblo de Israel estaba en su contra y para colmo se acordaba de cuando se había dejado intimidar por el pueblo e hizo para ellos un becerro de oro. Se acordaba que Dios mató a sus hijos por haber hecho cosas que no debían. Se acordaba que se dejó llevar por su hermana Miriam y juntos habían murmurado en contra de Moisés. No dudo que hubo momentos en que Aarón se sintió con ganas de tirar la toalla, pensando, no, tal vez el pueblo tiene razón, pues he cometido muchos errores. Pero ¿saben qué, mujeres hermosas? Dios conocía el corazón de Aarón, amén. Y Dios sabía que Aarón no era perfecto, que era débil, igual que ustedes y yo. Pero Dios quería mostrar su gracia y su poder en Aarón, igual que los quiere mostrar en ustedes y en mí, mujeres hermosas. Dios sabe que nosotras no somos perfectas, que somos débiles, que somos rebeldes, pecadoras y bien pecadoras. Pero aún así, gracias a su Hijo Jesucristo, nos ama y quiere usarnos. Amén. Y si Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, como Él mismo lo dice en Efesios 1:4, no importa lo que el mundo piense, mujeres hermosas, nosotras debemos permanecer fuertes en el Señor, aunque vengan pruebas, aunque vengan tribulaciones y persecuciones. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, mujeres hermosas? Imagínense qué diferencia entre Aarón y Moisés. Moisés no era perfecto tampoco, ¿verdad? Lo hemos visto, que ha cometido errores, ¿verdad? También. Pero Moisés, si ustedes se han dado cuenta hasta este punto, Moisés sí se permanecía firme en el Señor. Pero ¿saben por qué? Porque él pasaba más tiempo en la presencia del Señor. Necesitamos pasar más tiempo en la presencia del Señor, mujeres hermosas. Así que es solamente en su presencia donde todo lo seco florece. Nosotras, si usted, mujer hermosa, si hay alguna mujer que todavía no le ha rendido su vida a Cristo, usted sigue siendo un árbol seco, pero que en las manos del Señor usted puede florecer y dar fruto. Y eso es lo que Dios quiere, darnos vida a todos los árboles secos. Hay muchos que ya hemos reverdecido gracias a que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vida ha cambiado y ahora estamos dando fruto. Y vamos a seguir desafortunadamente cometiendo errores porque no somos perfectos. Vamos a ser perfectos hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Amén. Pero estamos en ese proceso de perfección donde Dios poco a poco nos va limando de nuestras impurezas. Ahora sí que somos como
es un milagro, ¿verdad? Como dice el Señor, ese palo seco en las manos del Señor, que ¿para qué sirve ese palo seco? Para nada más que para encender el fuego, ¿verdad? Para que el fuego siga ardiendo. Pero mujeres hermosas, en las manos del Señor todo depende en manos de quien estemos. Si estamos en las manos del Señor, Él va a hacer de nosotros esos árboles frondosos, hermosos, llenos de flores y de fruto a la misma vez, mujeres hermosas. Así que por favor, mujeres hermosas, si hay alguna que aún no le ha rendido su vida a Cristo, hoy es el día de su salvación. Venga a Cristo en arrepentimiento y fe y comience a mostrar frutos de arrepentimiento, porque dice el Señor que todo árbol que no dé fruto será cortado y será echado al infierno. Así que mujeres hermosas, asegurémonos de dar fruto, ¿verdad? Si vamos a la iglesia y no estamos sirviendo, si vamos a la calle y no estamos predicando la palabra del Señor, si vivimos nuestra vida igual que como la vivíamos antes de conocer al Señor, preguntémonos, analicemos si realmente Cristo vive en nosotros. Amén. Porque no es posible que Cristo viva en nosotros y no haya un cambio en nuestra vida. Porque entonces, ¿dónde está el poder de Cristo? ¿Dónde está su poder transformador? Mujeres hermosas, tenemos que mostrar que realmente somos del Señor, ¿verdad? Así que si usted no está dando fruto, usted sigue viviendo igual, ore al Señor con todo su corazón. Arrepiéntase de sus pecados y dígale: Señor, tal vez hice una oración pidiéndote que vinieras a mi vida, pero lo hice con mis labios, no lo hice con mi mente y con mi corazón. Pero hoy, Señor, lo hago con mi mente y con mi corazón, en espíritu y en verdad, Señor. Por favor, ven y mora en mi vida. Cámbiame, transfórmame, Señor. Y ayúdame a permanecer en tu palabra, en tu presencia, para que yo pueda florecer y dar fruto, Padre Santo. Sopla aliento de vida en mí, Padre fiel, y escribe el día de hoy mi nombre en el libro de la vida, para que el día que yo parta de este mundo, Señor, yo llegue a tu presencia, Padre fiel, y úsame mientras llegue ese momento para que otros te conozcan por medio de mí, Señor. Permite que de esta vara seca, Señor, salgan renuevos, Padre Santo. Oh Dios poderoso, ayúdame. Y mujer hermosa, créame, el Señor va a derramar de su Espíritu Santo sobre usted, en usted, y desde hoy en adelante su vida no volverá a ser igual. Déjeme, le digo eso y se lo aseguro. Amén. Así que mujeres hermosas, recuerden, todo es por fe, ¿verdad? Tengamos fe en el Señor Jesucristo, creamos en Él y aceptémoslo en nuestro corazón y vivamos para la gloria de su nombre. Amén. Así que mujeres hermosas, pues también tenemos, por otra parte, no me quiero ir sin antes tocar un punto importante también, ¿verdad? El pueblo se levantó en contra de Moisés y de Aarón, pero lo estaban haciendo erróneamente porque Moisés no era perfecto, Aarón tampoco, habían cometido errores, pero ya Dios había mostrado muchas veces que Él los había escogido, mujeres hermosas. Sin en cambio, Dios tuvo que dar un último milagro con esas varas secas para reafirmar el liderazgo de Moisés y el sacerdocio de Aarón. Y tampoco podemos irnos del lado contrario completamente y decir nunca debemos decir nada en contra de un líder, ¿verdad? Recordemos, tenemos que ser muy cuidadosos y siempre primero orar, pero si estamos viendo que un líder de la iglesia no está dando de plano buen testimonio, está pecando pecados graves, mujeres hermosas, está predicando cosas que van en contra de la palabra del Señor. También la palabra en otra porción nos dice que nosotros debemos ser sabios y debemos juzgar ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces no se trata de plano dejar que la gente haga su voluntad en la iglesia y yo cerrar mis ojos porque si yo me levanto en contra de alguno, Dios me va a castigar. No, tenemos que ser sabias, orar al Señor, ponernos en ayuno y en oración y decir: Señor, tú ves lo que está pasando en la iglesia, Señor, ayuda a este siervo, a esta sierva tuya que no está haciendo las cosas bien, Padre, habla a su corazón. Primero que nada, orar pidiéndole a Dios que sea Él, ¿verdad?, que interceda. Y si las cosas no cambian, ¿verdad?, entonces pedirle a Dios sabiduría para hablar con ese hermano primero a solas o con esa hermana y decirle: hermano, hermana, lo que yo veo que usted está haciendo no está correcto, ¿verdad? Y enseñárselo con la palabra del Señor, ¿verdad? Y dice la palabra: si no entiende cuando tú le hables a solas, entonces juntas a los ancianos, a 2 o 3 hermanos primero, y vas y le exhortas. Y si no les hace caso a ti y a esos 2 o 3 hermanos, entonces lo dices a toda la congregación. Y debe juzgarse el caso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se han dado casos que por no decir nada al líder que estamos viendo que está pecando en contra del Señor, las iglesias están viviendo en pecados graves, mujeres hermosas.
Así que tengamos mucho cuidado, porque también puede ser que muchas personas se vayan de la iglesia porque nadie hace nada viendo los pecados que se están cometiendo en la iglesia, y eso también está mal, ¿verdad? Por eso es que tenemos que leer toda la Biblia, estudiarla para ver qué es lo que Dios dice, cómo debemos vivir, cómo debemos confrontar cada situación que suceda, ¿verdad? Pero aquí ya la situación era un caso especial con el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque ya hasta querían, en varios momentos quisieron matar a Moisés y Aarón, ¿verdad? Nosotros no somos quien para matar a nadie, nosotros no somos quien para condenar a nadie, pero sí Dios nos ha puesto también como sacerdotes. Ya hemos visto, ¿verdad? Que en Pedro Dios dice que nosotros somos sacerdotes al servicio del Señor, ¿verdad? Pero obviamente reconocemos que Dios pone a los pastores, Él es quien pone y quita reyes. Así que solamente tenemos que orar al Señor si vemos que un siervo o una sierva no está haciendo su trabajo bien, y que el Señor obre, ¿verdad? Pero el Señor también va a mostrarnos cuando nos va a usar, ¿verdad? Para que hablemos con otros hermanos y les exhortemos con amor. Recuerden que dice la palabra del Señor que nos exhortemos los unos a los otros en amor, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, pues es lo que tenemos el día de hoy de parte del Señor, y que espero que sea de gran bendición, ¿verdad? Para nuestras vidas, y que esto nos anime, mujeres hermosas, para seguir aprendiendo del Señor, seguir deseando estar en su presencia, ¿verdad? Porque queremos ser árboles verdes que demos fruto, amén, para que otros puedan ver que realmente hay un cambio en los hijos de Dios, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, pues las invito a orar para que concluyamos. Oremos, mujeres hermosas. Bendito Dios y Padre maravilloso, Dios eterno, oh bendito Señor, te damos muchas gracias por esta tu palabra, Padre fiel. Gracias, Señor, porque nos has hablado, Señor, porque nos has exhortado, Señor. Padre, solamente tú conoces nuestro corazón, Señor, y conoces, Señor, todas esas veces que a veces nos sentimos, Señor, que, híjole, no estamos seguras, igual que Aarón, si realmente, Señor, somos tus hijas, Padre, porque a veces pecamos mucho, Señor. A veces nos vienen pensamientos malos, Padre Santo. A veces decimos cosas que no debemos decir, Señor. A veces nos enojamos, Señor, nos airamos, y no por motivos realmente adecuados o correctos, Padre. Señor, hay tantas maneras en las que te hemos fallado, mi Dios bendito. Pero, Señor, gracias por mostrarnos, Padre, que al igual que Aarón, no era por sus obras que tú lo habías escogido, Señor. No es por cómo somos que tú nos has escogido, Señor. Porque si fuera por nuestras obras o por cómo somos, ya nos hubieras desechado hace tiempo, Padre. Pero si estamos hoy aquí estudiando tu palabra, Señor, es porque tú nos has escogido, mi Dios amado. Es porque tú tienes un propósito en nuestra vida, Padre fiel. En ti no hay casualidades, hay diosalidades, Padre. Señor, y si tú nos has hablado con esta historia, Señor, es porque tú quieres que sigamos adelante, Padre. Yo no sé qué situación está viviendo cada una de estas mujeres hermosas que se han congregado conmigo para estudiar tu palabra, Señor. Pero si hay alguna, Padre, que está sufriendo algún problema en su iglesia, alguna persecución o murmuración, Padre, anímala, Señor. Dale fuerzas para seguir adelante. Señor, confírmale tu llamado. Asegúrale su salvación, mi Dios eterno. Y recuérdale, Padre Santo, que también alguna vez ella ha pecado, Señor. Y no una, muchas veces, Padre. Así que, Señor, el reconocer que somos pecadoras nos ayuda, Señor, a perdonar a otros, porque recordamos que tú nos has perdonado, mi Dios bendito. ¿Quién somos nosotros para no perdonar a otros, Padre fiel? Oh Dios bendito, te rogamos, Padre eterno, que por favor, Señor, nos ayudes a todas, mi Dios amado, a seguir caminando en tu palabra, Señor. A no ver lo que hay a nuestro alrededor, sino enfocar nuestros ojos en ti, Padre. Pero si, Señor, en ti está que veamos algo, Señor, incorrecto, porque quieres que oremos, porque quieres, Señor, que exhortemos con amor, muéstranoslo, Padre Santo, y ayúdanos, úsanos. Pero, Señor, asegúranos que es por tu voluntad que quieres que lo hagamos, Padre fiel. Oh Dios bendito, ayúdanos como Moisés, Señor, a permanecer en tu presencia en todo tiempo, para que permanezcamos dando fruto, mi Dios bendito. Ayúdanos a no alejarnos de ti ni a diestra ni a siniestra, porque nos perdemos, Padre. Necesitamos mantenernos, Señor, alimentándonos de tu palabra, Señor, del pan de vida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, derrama de tu Espíritu Santo sobre de nosotras, Señor. Equípanos, mi Dios amado, para que podamos seguir produciendo frutos, mi Dios amado. Ayúdanos a ganar muchas almas para Cristo, Padre fiel. Ayúdanos, Señor, para que tu reino siga creciendo, mi Dios amado.
Oh Dios poderoso, te damos gracias, Señor, por habernos escogido, porque habiendo sido varas secas, tú nos has reenverdecido, mi Dios amado. Te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Padre fiel. Y gracias, Señor, por todo tu amor y tu misericordia. Danos de tu gracia, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido y un fin de semana hermoso, pues hoy es viernes. Pero si Dios nos presta vida, pues aquí las espero el lunes para que continuemos con nuestro estudio. Amén.